Una reunión entre un elefante, un ratón y dos hormigas son como cuatro hermanos que intentan cruzar la calle de la mano, pero es muy difícil lograrlo cuando cada individuo camina a un ritmo diferente. Así rezaban algunos titulares que intentaban describir lo que sería uno de los proyectos de integración económica más importantes de la historia de América Latina. Mercosur. Mercosur es un proyecto de integración que surgió en 1991 a raíz de las negociaciones emprendidas por Argentina y Brasil durante la década de los 80, tratado al cual se unieron Paraguay y Uruguay y más adelante Venezuela y parcialmente Bolivia. Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de tal unión? Pues crear algo así como una Unión Europea dentro del continente, integrando cosas como la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la adopción de un arancel externo común y unas políticas comerciales, macroeconómicas y sectoriales comunes. Pero ahora la pregunta es, ¿tuvo el resultado esperado ese acuerdo? Pues ya os adelanto que no. Fue un estrepitoso fracaso. Algo que nació con errores de base y aparte de eso que los países que integraban ese acuerdo tampoco se implicaron mucho. Así que hoy vamos a ver la historia de este acuerdo y vamos a ir viendo poco a poco los factores que hicieron que este fracasara. Así que ponte cómodo, que empezamos. La crisis externa que atravesaron los países de América Latina en la década de los 80 marcó el fin del modelo de sustitución de importaciones y el paso a un modelo de economía abierta. Por esa razón, y en el marco institucional establecido a nivel mundial, donde imperaba la idea de paz mundial y la cooperación entre países, se necesitaba dejar atrás esa idea de poner por delante los intereses nacionales. Además, en los países del Cono Sur estaba restaurándose la democracia y existía cierto consenso respecto a la necesidad de su consolidación por medio de iniciativas de integración regional y la estabilización de las economías de la región. Todo empezó con una iniciativa por parte de Argentina y Brasil, donde hubo un acercamiento entre ambas regiones después de años de competición, y a partir de ahí empezó todo ese proceso de integración, el cual ya empezó con errores de base. Los primeros problemas los comenzamos a encontrar en la capacidad de los países de beneficiarse de dicho acuerdo. Me explico. Los países tenían características socioeconómicas y geográficas muy diferentes, haciendo que los beneficios no se repartan de una forma simétrica. Pensad en la Unión Europea. Los países integrantes tienen rasgos bastante parecidos. El tamaño de los países no es tan dispar y las características de sus economías tampoco lo era. Y esto hace complicado el diseño de políticas comunes, ya que no tiene los mismos intereses un país de 100 millones de habitantes que uno de 2. Los números son arbitrarios, solamente es para que entendáis el ejemplo. Así que este era el primer problema que empezaba a surgir en el Mercosur. Por otro lado surgían las asimetrías políticas, que se refieren a las diferencias en el carácter de políticas públicas, tales como diferentes capacidades y preferencias en la provisión estatal de servicios públicos, programas de promoción de inversiones y exportaciones, incentivos a la competitividad productiva, fiscal y subsidios directos o indirectos. En resumidas cuentas, cada país tenía su propia visión de lo que tenía que hacer el Estado, a diferencia de la Unión Europea, donde en cierta medida sí que había una homogeneidad, aunque es verdad que hay una división, la famosa división entre norte y sur, de algo de lo que hablaremos en un futuro en este canal. Por tanto, estas diferencias han sido las que desde un inicio han generado problemas dentro del bloque, y es que hay que tener en cuenta que la integración comercial por sí misma no asegura el éxito. Además, el proceso de liberalización, sin más, no siempre implica beneficios para las economías más pequeñas, sobre todo en lo relacionado con los costes de comercio y reducción en la concentración de las industrias con mayor valor agregado. Podríamos decir que los países grandes se comerían a los países pequeños. Para que haya una integración de verdad, se debe renunciar a la capacidad de actuar uno solo, o al menos parcialmente. Y esta idea enfrentaba numerosas resistencias, ya que en todos los países la opinión pública y las élites políticas priorizan la autonomía nacional, y la mayoría de los empresarios en Latinoamérica prefieren proteger sus privilegios y redes clientelares a la apertura comercial internacional. Por otra parte, las economías integrantes no aumentaron su complementariedad, por el contrario, compiten en productos. A todo esto hay que sumarle la fuerte presencia de los Estados Unidos, que está siendo sustituida por la de China, que hoy es un actor relevante a nivel geopolítico.
Hay que decir que el plan no empezó mal, pero esa buena dinámica duró hasta la crisis de 2008, donde tenemos el primero de los 3 estacazos que ha sufrido el Mercosur. Las economías del Mercosur se vieron afectadas por la crisis internacional de 2008. Aunque hay que decir que en un principio los países del bloque respondieron relativamente bien. En resumidas cuentas podemos decir que la crisis los dejó bastante debilitados para que luego las 2 posteriores las terminen rematando. Pero vamos paso por paso. Los gobiernos del bloque en un principio pudieron afrontar las tensiones generadas por la crisis, ya que muchos de ellos estaban registrando superávits en sus balanzas de pago. Recordad nuestro vídeo sobre Argentina donde comentábamos esa época. Debido al auge que sufrían los precios de las materias primas, provocaba que tanto el superávit comercial como el fiscal aumentase, cosa que hizo que el Mercosur pudiese responder frente a las adversidades, al menos en un principio. La cooperación financiera ayudó al bloque no solo indirectamente, sosteniendo la economía global, sino también beneficiando a las mayores economías. La tasa de desempleo en los países del Mercosur fue de un 7,3% en promedio durante 2008, inferior al 8,2% del 2007. Pero el golpe duro para el Mercosur vino por otro lado. Estamos hablando del colapso comercial. Con el estallido de la crisis, los países redujeron su demanda de importaciones, afectando así negativamente a los países del Mercosur. Pero no solo eso. También los precios de las materias primas agravaban aún más esa situación. Pensadlo por un momento. Por un lado, estoy vendiendo menos al extranjero y además de eso, lo que estoy vendiendo lo estoy vendiendo más barato. Pero esto solo era el principio de los problemas. Durante una crisis, los inversores tratan de reestructurar sus inversiones e irse a activos más seguros. En la práctica, para el caso que nos ocupa hoy, esto significa vender todo lo que tenga denominado en moneda de países emergentes e irme a monedas más seguras como el dólar. Y como hemos aprendido del caso argentino, cuando la demanda de una divisa empieza a caer, el valor de esta se desploma. Y este fenómeno fue especialmente significativo en Brasil, donde la depreciación de su moneda encareció las importaciones. Es decir, como la moneda de Brasil valía menos, comprar afuera les sería más caro. Y a esto sumarle los problemas que comentamos anteriormente, una fuerte caída de precios de las exportaciones y la demanda de las mismas. Esta situación generó problemas para las empresas y bancos brasileños, sobre todo en lo referente a la depreciación de su moneda, ya que estos habían invertido suponiendo que su divisa iba a seguir apreciándose. El episodio fue desagradable, evidentemente, pero no tuvo repercusiones más allá de las fronteras brasileñas, es decir, no produjo ningún contagio hacia el resto de los países. Así que, en resumidas cuentas, la crisis de 2008 dejó tocado pero no muerto al Mercosur. Tras ese episodio, las tendencias de sus balanzas de pago cambiaron, dejando fuertes heridas que se abrirían más adelante, gracias a la entrada de un nuevo jugador al terreno de juego, un jugador del que hablamos en varias ocasiones en este canal. Estamos hablando de nada más y nada menos que de China. Hemos hablado hace un tiempo en este canal acerca de las relaciones entre China y Latinoamérica, de cómo el gigante asiático estaba forjando estrechas relaciones comerciales con el continente latinoamericano. Y es que China ha sido un consumidor voraz de materias primas, y los países de Latinoamérica satisfacían esa demanda. Pero a partir de 2015 esa tendencia empezaría a deshacerse con la crisis de materias primas. En 2016 estas marcarían un récord de caídas, tras un terrible desempeño en el 2015. El desplome no se limitó solamente al petróleo, ya que algunos de los principales productos primarios, zinc, hierro o níquel, se dejaron más de un tercio de su valor en el último año. Y como causas de este podemos encontrar la desaceleración económica de China, el principal importador de estos materiales, y por otro lado la fuerte apreciación del dólar frente a otras divisas. Pero la desaceleración de China no fue lo único que influyó. También influyó el cambio de la política interna en el país. El cambio de modelo económico de Pekín, al pasar de uno centrado en las exportaciones y la inversión pública a otro basado en el consumo interno, ha disminuido la voracidad por las materias primas. El error de los países del Mercosur había sido anclarse fuertemente a China, pero ya no solo eso. También entraba en contradicción con el fin último del acuerdo. Si realizas este tipo de alianza es para comerciar entre los miembros de la alianza, pero si al final la mayoría acabáis negociando con China,
¿de qué sirve el acuerdo? Esto hizo vulnerable a las economías de Mercosur, que atestiguaron lo que a menudo los economistas denominan una frenada brusca o sudden stop, es decir, una interrupción masiva, imprevista y generalizada de los flujos de capitales que entran en un país. Es decir, los inversores, al ver la delicada situación por la que estaban pasando los países, decidieron dejar de prestarles dinero. Todo esto volvió a desembocar en monedas muy volátiles y la alta inflación, que fueron factores que redujeron la competitividad de las economías locales. En Brasil, entre todo esto, sumando los escándalos de corrupción, provocaron una fuerte depreciación de su moneda, paralizando la inversión extranjera. En Venezuela hubo un desplome del precio del petróleo y una escasez de divisas que acabaron desembocando en subidas enormes de inflación. Esta gran crisis dejó aún más tocado al Mercosur. Aquí se hicieron notar las consecuencias de que los países no actúen como un solo bloque. Priorizaron todas las exportaciones al gigante asiático, pasando a depender de lo que ocurra ahí. Y ya como guinda del pastel, lo que exportaban eran materias primas, cuyos precios eran extremadamente volátiles. Así que esta crisis fue la segunda estocada que sufrieron los países del Mercosur, pero aún queda la tercera, que llegó con la crisis del coronavirus. Las economías del Mercosur cayeron en un promedio de 5% en el 2020 y la recuperación esperada para 2021 no fue suficiente en todos los casos para revertir el retroceso provocado por la crisis del coronavirus. El bloque sufrió un notable deterioro de las exportaciones, aunque esa caída se vio apaciguada por la veloz recuperación de la economía china y el repunte de los precios internacionales de los recursos naturales en los últimos meses de 2020. Vamos, que el bloque volvía a depender del exterior para su recuperación. Y las importaciones un poco más de lo mismo. Cayeron en un 14% como resultado del freno de la actividad en marzo de 2020. Argentina y Brasil fueron los países que más redujeron sus compras externas, destacándose en ambos casos las menores compras entre sí, mientras que en los casos de Paraguay y Uruguay la caída fue mucho más moderada y explicada sobre todo por la evolución de los precios. Así que la crisis del coronavirus vuelve a dar otra estocada a las economías del Mercosur, el cual no consigue salir de esa situación y poder actuar como un solo bloque. El mayor éxito internacional del Mercosur reside en haber transformado el Cono Sur en una comunidad de seguridad, haciendo impensable una guerra entre sus miembros. Mercosur pretendía establecer un mercado común y no una comunidad ideológica. Si su desempeño se mide con respecto a ese objetivo, el balance está en rojo. Pasadas 2 décadas del plazo estipulado, el bloque no funciona ni siquiera como una unión aduanera, la etapa de integración anterior al mercado común. Que si alguien no sabe qué es eso del mercado común y unión aduanera, tenéis un vídeo donde lo explico. Hoy el Mercosur sufre el síndrome de Rashomon. Cumple una función diferente para cada país miembro y carece de una identidad institucional común. Vamos, que cada uno pesca lo que le interesa. Para Brasil constituye la principal herramienta para administrar sus relaciones con Argentina, amortiguando conflictos y apaciguando celos. Para Argentina es un instrumento para sujetarse a Brasil y coparticipar en su protagonismo global. Para Paraguay resulta una fatalidad derivada de la historia y la geografía. Los países mediterráneos no tienen alternativa a la cooperación con sus vecinos costeros. Para Uruguay, en cambio, fue una oportunidad que se acabó transformando en una carga. Pero cuestiones ideológicas y la buena vecindad lo mantienen atado al bloque. Y bueno, para Venezuela, el Mercosur quizás constituya el último resguardo contra la inestabilidad política y el colapso socioeconómico que está sufriendo. En definitiva, el Mercosur pecó de juntar economías muy heterogéneas y que no actuaban como un bloque. Hay que destacar que el comercio entre el bloque a día de hoy representa un 11% en comparación a su pico máximo de 20% en los inicios del tratado. Ahora bien, ¿puede solucionar estos problemas la creación de una moneda común? O un caso menos idealista quizás, coger y dolarizar a las economías del Mercosur. A estas preguntas responderemos en un futuro vídeo que sacaremos en unas semanas. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete y activa la campanita. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.